Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 46. Mayor que los ascetas es el yogi, y tal vez mayor aún que el sabio. Mayor es el yogi que los hombres de acción. Así pues, oh Arjuna, llega tú a ser un yogi. Aquí ya le está explicando lo que significa ser un yogi. Dice, cuando hablamos de yoga, dice mi maestro espiritual, nos referimos al proceso por el cual uno vincula su conciencia a la suprema verdad absoluta. A dicho proceso se le da diferentes nombres, los diversos practicantes, ¿no? Le dan diferentes nombres, en función del método específico que se adopta. Cuando el proceso vinculador se encuentra predominantemente en el seno de actividades fruitivas, se denomina karma yoga. Cuando es predominantemente empírico, se denomina jnana yoga. Y cuando se trata predominantemente de una relación devocional con el Señor Supremo, se denomina bhakti yoga. Es decir, tenemos diferentes caminos y cada uno tiene su nombre. Ya lo habíamos explicado incluso en el capítulo 3, que hablaba acerca del karma yoga. Bhagavad Gita trata de estas tres cosas: karma, jnana y bhakti. Primero es el jnana, el yoga de la acción, el karma yoga. Después el yoga del conocimiento, el jnana yoga. Y finalmente se llega al bhakti yoga, que es el yoga de la devoción. Ahora en este momento nosotros estamos en el camino del jnana yoga, del conocimiento. Por eso que hay tantos datos acerca de cómo es el yogi, cómo se logra ser un yogi, cuáles son las prácticas del yoga, qué es lo que es el Ashtanga yoga, el sistema óctuple del yoga. Todo eso se va explicando en este capítulo. O sea que ahora tenemos información acerca de lo que es el yoga. Y cada uno puede seguir un camino de acuerdo a su propio deseo, su karma, sus inquietudes. Pero todos los caminos conducen a Krishna, aunque algunos dicen que todos los caminos conducen a Roma. No, es que en aquella época se decía así porque el centro del mundo occidental era Roma. Y en la India se dice todos los caminos conducen a Vaikunta, que es el cielo. El cielo, que Vaikunta significa, ya lo he dicho, el lugar donde no hay ansiedad. Y ese es el camino del yoga, lograr una vida sin ansiedad. Y eso es lo que hay que tener muy en claro y comprenderlo. Jai. Hare Krishna. Namaste.